¿Y si te dijera que existe una historia bíblica tan absurda que te dejará con la boca abierta? Un hombre de casi 100 años es arrastrado por las calles de Roma. Multitudes gritan por su muerte. ¿El crimen? Predicar sobre un carpintero judío llamado Jesús. ¿La sentencia? Ser hervido vivo en aceite a 200 grados centígrados. Pero cuando Juan, el último apóstol vivo, emerge del caldero sin un solo rasguño, el imperio romano tiembla. Esto no es ficción, es una de las historias más controvertidas y fascinantes del cristianismo primitivo. Juan, hijo de Zebedeo, comenzó como un pescador común en Galilea. Su padre poseía una próspera empresa pesquera con empleados y múltiples embarcaciones, según consta en el Evangelio de Marcos. Cuando Jesús llamó a Juan y a su hermano Santiago, eran conocidos como los hijos del trueno, debido a su temperamento explosivo. En una ocasión quisieron hacer descender fuego del cielo contra los samaritanos que rechazaron a Jesús. Pero Juan tenía algo especial que Jesús reconoció. Se convirtió en el discípulo más cercano al Maestro. Fue Juan quien se recostó sobre el pecho de Jesús durante la última cena. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración en el monte, y acompañó a Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús agonizaba en la cruz, confió a su madre María al cuidado de Juan. Esa cercanía moldeó profundamente el carácter del joven pescador. Después de la ascensión de Jesús, Juan se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. Estuvo presente en Pentecostés, cuando 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Enfrentó prisiones junto a Pedro por predicar en el templo. Vio Jerusalén ser destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Durante décadas lideró la comunidad cristiana en Éfeso, en la actual Turquía, donde miles abrazaron la fe cristiana. Pero en el año 95 después de Cristo, todo cambió. El emperador Domiciano inició la primera persecución sistemática contra los cristianos. Obsesionado con ser adorado como una divinidad, veía el cristianismo como una amenaza directa a su poder. Juan, ahora con casi 100 años, continuaba predicando valientemente en Éfeso, convirtiendo multitudes y desafiando el culto imperial. Acusado de sedición y herejía, Juan fue llevado a Roma para un juicio público. El Coliseo hervía de expectación. La multitud romana, sedienta de espectáculo, clamaba por sangre. La ejecución en aceite hirviendo estaba reservada para los peores criminales políticos y religiosos. Se preparó un caldero gigantesco, calentado hasta que el aceite burbujeaba a temperaturas letales. Según los registros de los padres de la iglesia, incluido Tertuliano, en el siglo III, Juan fue arrojado al aceite hirviendo ante miles de espectadores. Pero ocurrió algo extraordinario. Salió completamente ileso. Ni un solo cabello fue chamuscado, ni una quemadura marcó su piel. La multitud que gritaba por su muerte cayó en un silencio atónito. Este milagro evoca una historia similar del Antiguo Testamento. 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados a un horno ardiente por negarse a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Salieron ilesos, sin siquiera el olor del humo en sus ropas. El paralelismo no pasó desapercibido para los primeros cristianos. El emperador Domiciano, confrontado con este evento inexplicable, no se atrevió a intentar una segunda ejecución. En lugar de eso, exilió a Juan a la isla de Patmos, una prisión rocosa en el mar Egeo utilizada para trabajos forzados. Allí, aislado y envejecido, Juan recibió las visiones apocalípticas que se convirtieron en el último libro de la Biblia. Pero, ¿realmente ocurrió esta historia? La cuestión divide a los estudiosos desde hace siglos. La Biblia no menciona explícitamente el episodio del aceite hirviendo. El relato proviene principalmente de la tradición oral preservada por los padres de la iglesia primitiva. Tertuliano, escribiendo en el siglo III, afirmó categóricamente que Juan fue sumergido en aceite hirviendo en Roma y no sufrió ningún daño. Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la iglesia, y San Jerónimo también confirmaron esta tradición. Para ellos, no se trataba de una leyenda, sino de un hecho histórico transmitido por cristianos que vivieron cerca de la época de los acontecimientos. La pregunta permanece: ¿por qué inventarían una historia así específicamente sobre Juan? De los 12 apóstoles originales, 10 murieron como mártires. Judas Iscariote se suicidó tras traicionar a Jesús. Juan fue el único que murió de muerte natural, ya anciano, en Éfeso, alrededor del año 100. En sus últimos años, era llevado en brazos a las reuniones cristianas debido a su avanzada edad. Su mensaje final era siempre el mismo: hijitos, amaos los unos a los otros. Los críticos argumentan que la historia fue creada para inspirar a los cristianos durante periodos de persecución. Mostraría que Dios protege a sus siervos fieles, incluso en las circunstancias más extremas. Pero los defensores de su historicidad señalan que Juan necesitaba sobrevivir para recibir y registrar las visiones del Apocalipsis. Su preservación milagrosa había tenido un propósito divino específico. En el año 2025, esta antigua historia adquiere nueva relevancia. Investigaciones en Google Trends muestran un aumento del 40% en las búsquedas de Juan aceite hirviendo desde 2023, impulsadas por contenido viral en las redes sociales.
La generación Z redescubre narrativas bíblicas a través de plataformas digitales. Una investigación reciente del Pew Research Center de 2024 revela que, de los 2.300 millones de cristianos en el mundo, el 68% todavía cree en milagros como este. Sorprendentemente, el 25% afirma haber vivido algún tipo de experiencia sobrenatural personal. En YouTube, los videos sobre mártires cristianos acumularon más de 500 millones de visualizaciones en 2025, según datos de Social Blade. Esto demuestra una creciente sed por historias de fe radical y valentía frente a la adversidad. Los jóvenes en particular se conectan con narrativas de resistencia contra sistemas opresivos. Historiadores modernos como Candida Moss de la Universidad de Birmingham cuestionan muchas tradiciones martiriales, argumentando que fueron exageradas o inventadas. Otros, como Michael Kruger, del Reformed Theological Seminary, sostienen que un escepticismo excesivo puede descartar evidencias válidas simplemente por involucrar elementos sobrenaturales. Lo que hace única la historia de Juan es su supervivencia. A diferencia de otros mártires que murieron por su fe, Juan fue preservado milagrosamente. Esto le permitió completar su misión: escribir el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el Apocalipsis. Sus obras moldearon profundamente la teología cristiana y continúan influyendo en miles de millones de personas. El Evangelio de Juan presenta a Jesús de manera única, enfatizando su divinidad a través de 7 señales milagrosas y 7 declaraciones «Yo soy». Las epístolas de Juan abordan el amor, la verdad y la comunión cristiana. El Apocalipsis ofrece esperanza a los perseguidos, prometiendo la victoria final del bien sobre el mal. Sin la preservación de Juan, estos textos fundamentales podrían haberse perdido. La isla de Patmos, donde Juan fue exiliado, se convirtió en un destino de peregrinación cristiana. Allí existe una gruta donde tradicionalmente se cree que Juan recibió las visiones apocalípticas. El monasterio de San Juan, construido en el siglo de uso, preserva manuscritos antiguos y tradiciones sobre el apóstol. Miles de personas visitan anualmente este lugar histórico. Independientemente de aceptar o no el milagro de manera literal, la historia de Juan en el aceite hirviendo transmite mensajes poderosos. Primero, valentía frente a la opresión. Juan no negó su fe ni siquiera al enfrentar una muerte horrible. Segundo, el propósito divino puede preservar vidas para misiones específicas. Tercero, un testimonio fiel puede transformar incluso a los enemigos en admiradores. La narrativa también ilustra cómo el cristianismo primitivo desafió las estructuras de poder establecidas. El Imperio Romano exigía lealtad absoluta, incluida la adoración al emperador. Los cristianos que se negaban eran vistos como traidores políticos, no solo como disidentes religiosos. La resistencia de Juan representaba un desafío directo a la autoridad imperial. Psicólogos modernos estudian cómo las historias de supervivencia milagrosa afectan a comunidades bajo estrés. Las narrativas de protección divina pueden fortalecer la resiliencia colectiva e individual. Durante la pandemia de COVID-19, muchas personas informaron un mayor interés en historias bíblicas de liberación y protección. El fenómeno de las redes sociales amplifica estas narrativas antiguas. Videos en TikTok sobre Juan acumulan millones de visualizaciones, especialmente entre jóvenes cristianos que enfrentan presiones culturales para abandonar su fe. La historia resuena con experiencias contemporáneas de cancelación, persecución social y presión para conformarse. Estudiosos de la Biblia observan paralelismos entre la experiencia de Juan y otros relatos de protección divina. Daniel salió ileso del foso de los leones. Los 3 hebreos sobrevivieron al horno de fuego. Pablo fue mordido por una víbora venenosa en Malta sin sufrir daño. Estos patrones sugieren un tema constante en la literatura bíblica. Dios protege a sus siervos para cumplir propósitos específicos. La tradición ortodoxa oriental preserva detalles adicionales sobre el milagro de Juan. Según sus registros, el aceite no solo no lo quemó, sino que se transformó en agua refrescante. Algunos manuscritos antiguos afirman que personas presentes fueron sanadas al tocar a Juan después de su salida del caldero. Aunque no verificables históricamente, estas tradiciones muestran cómo la historia impactó a generaciones de cristianos. Arqueólogos han encontrado evidencias de ejecuciones mediante aceite hirviendo en el mundo romano. Inscripciones y mosaicos confirman que este método era utilizado contra criminales políticos y religiosos. Esto otorga credibilidad histórica al contexto de la narrativa, aunque el milagro específico no pueda comprobarse arqueológicamente. La influencia de Juan se extiende mucho más allá del cristianismo. Filósofos islámicos medievales estudiaron sus escritos sobre el amor divino. Místicos judíos encontraron paralelismos entre sus visiones apocalípticas y la literatura de la Merkabah. Pensadores seculares como Carl Jung analizaron los símbolos arquetípicos del Apocalipsis. Suscríbete al canal y permanece firme en la verdad. Activa la campanita para no perder ninguna revelación. Compártelo con quien necesita escuchar esto hoy.
En el año 2025, iglesias de todo el mundo celebran el Día de San Juan el 6 de mayo, conmemorando su preservación milagrosa. Las comunidades cristianas perseguidas en particular encuentran inspiración en esta historia. Informes de organizaciones como Puertas Abiertas muestran que 365 millones de cristianos enfrentan actualmente persecución significativa. La historia de Juan en el aceite hirviendo sigue siendo relevante porque aborda cuestiones universales: valentía frente a la adversidad, fidelidad a los principios y esperanza en circunstancias imposibles. Sea interpretada de manera literal o simbólica, ofrece un modelo de resistencia pacífica y fe inquebrantable. Para los cristianos, representa una prueba del poder divino y del cuidado especial de Dios por sus siervos. Para los historiadores, ilustra cómo las narrativas religiosas preservan memorias colectivas y valores comunitarios. Para los psicólogos, demuestra cómo las historias de superación fortalecen la resiliencia humana. La vida de Juan muestra la transformación radical que es posible. De pescador temperamental a apóstol del amor, de joven impetuoso a anciano sabio, de discípulo a líder de la iglesia primitiva. Su trayectoria inspira a personas en todas las etapas de la vida a crecer y madurar en la fe. El legado literario de Juan permanece incalculable. Frases como «Dios es amor» y «En el principio era el verbo» moldearon civilizaciones enteras. Sus visiones apocalípticas influyeron en el arte, la literatura y la música durante 2 milenios. Obras de Dante, Milton, Blake y de innumerables otros artistas bebieron de sus imágenes poéticas. Hoy, cuando los algoritmos de las redes sociales pueden cancelar personas de forma instantánea, la valentía de Juan resuena con fuerza. Él enfrentó el cancelamiento definitivo, la ejecución pública, y aún así mantuvo su mensaje. Su historia anima a otros a permanecer fieles a sus convicciones incluso bajo presión extrema. La narrativa de Juan en el aceite hirviendo, ya sea histórica o legendaria, continúa transformando vidas en 2025. Representa el triunfo de la fe sobre el miedo, del amor sobre el odio y de la esperanza sobre la desesperación. En un mundo cada vez más polarizado, su mensaje de amor incondicional ofrece un camino alternativo a la división y al conflicto. Sea usted cristiano, estudioso de la historia o simplemente alguien en busca de inspiración, la historia de Juan lo desafía a examinar sus propias convicciones. ¿Qué defendería incluso enfrentando las peores consecuencias? ¿Qué legado dejaría si supiera que sus palabras influirían en generaciones futuras? La respuesta puede transformar no solo su perspectiva, sino toda su vida.